La cena es tensa, ¿verdad? Imaginemos a Saría, ahí, esperando. Ha pasado, ¿qué? ¿Más de un mes? ¿Quizás 40 días o incluso más? Mucho tiempo de incertidumbre. Exacto. Desde que sus hijos se fueron en esa misión, bueno, peligrosísima, volver a Jerusalén, la ciudad de la que acababan de escapar. Y todo para buscar unos registros antiguos. Cada día sin noticias debió ser, una agonía. Las fuentes dicen que la angustia era terrible, al punto de que empezó a murmurar contra Lehi y su esposo, contra el profeta que había iniciado todo, ¿no? Cuestionando las visiones y temiendo lo peor. Que sus hijos no volverían, que habían muerto en el desierto, quizás a manos de Labán. Un miedo muy real. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno justo ahí, en ese clímax emocional, espiritual también. Vamos a explorar a fondo el capítulo 5 de 1 Nefi. El regreso con las planchas de bronce, justamente. El regreso de Nefi y sus hermanos, pero no con las manos vacías, sino con ese tesoro, las planchas. Y bueno, para esta charla nos basamos en análisis específicos de este capítulo. Entendido. ¿Y qué buscamos? No solo revivir el drama familiar, la reacción, que es potente, sino entender bien qué tenían esas planchas y por qué eran, tan fundamentales para ellos. Así que vamos a desglosar esto, ¿te parece? Perfecto, vamos a ello. El relato nos mete de golpe en esa emoción. Saraya, que el texto dice que ya los daba por perdidos, ¿no? Lamentándose. Sí, se la describe muy angustiada. Y de repente los ve. Aparecen, vivos, sanos, enteros. Y el cambio es radical. Instantáneo casi. Todo ese miedo, esa duda que la comía por dentro, se va. Y lo reemplaza un alivio, indescriptible. Y un testimonio renovado más fuerte. El texto lo capta muy bien con su declaración. Exacto. Dice, ahora sé con certeza que el Señor mandó a mi esposo que huyera al desierto, sí, y también sé de seguro que el Señor ha protegido a mis hijos. Pasa de la queja a una convicción total. Y es interesante pensar de dónde viene esa certeza tan repentina y firme. No solo del alivio de verlos. Las fuentes sugieren que va más allá, que probablemente fue clave el relato de Nefi al llegar. Imagínate la escena. A ver. Nefi contando todo, las intervenciones de Dios, la guía del espíritu, cómo superaron peligros, quizás hasta lo del ángel que menciona antes. Claro, toda la experiencia. Exacto. Y eso es lo fascinante aquí, ¿no? Cómo la experiencia directa, o el testimonio de primera mano de esa experiencia, puede transformar la fe. ¿Pero sugieres que su fe antes era, digamos, débil? ¿O que esto la cambió de raíz? No necesariamente débil, quizás. La naturaleza de la fe cambió. Una cosa es creer en promesas, en visiones del esposo, y otra muy distinta es ver la prueba, la evidencia tangible de que Dios actuó, de que protegió. Entiendo. Las fuentes indican que esta experiencia, contada por Nefi y confirmada por verlos ahí, sanos y salvos, como que solidificó la fe de Saría, la llevó de una creencia con esperanza, pero con miedo humano, a una certeza basada en la evidencia. De espero que sea cierto a sé que es cierto. Justo eso, un testimonio nacido de la prueba superada. Tiene mucho sentido. Y esa gratitud, esa certeza, no se queda solo en palabras. Para nada. La reacción de todos es actuar. Dice que ofrecieron sacrificio y holocaustos al Señor. Eso es importante, ¿no? Importantísimo. No es un detalle menor. Ofrecer sacrificios era central en la ley de Moisés, la ley que ellos seguían. De decir, seguimos contigo, Señor. Al hacerlo justo después del regreso, no solo agradecían por los hijos a salvo, sino por las planchas también. Claro, reconocían la mano de Dios en obtenerlas y se comprometían de nuevo a seguir los mandamientos que precisamente estaban a punto de estudiar en esos registros que acababan de conseguir. Un acto de consagración total del momento. Exacto. Y justo después de eso, de la adoración, el foco cambia a Lehi. Toma las planchas, ese bloque pesado de metal grabado, y empieza a examinarlas desde el principio. No una mirada rápida. No, para nada. El texto sugiere un estudio profundo, sistemático. Así es. Las examinó desde el principio. Eso implica un esfuerzo real por entender todo el registro, su estructura, su contenido completo. No buscó solo pasajes sueltos. Quiso la visión general. Y ahí pasa algo clave. Ahí está la conexión poderosa. Estudio diligente de las Escrituras y revelación. El texto es claro. Mientras Lehi las escudriñaba, fue lleno del Espíritu del Señor
y empezó a profetizar. O sea que el acto mismo de estudiar, de meterse a fondo, ¿activó esa respuesta espiritual? Las interpretaciones apuntan fuertemente a eso. No fue una lectura pasiva, ¿eh? Fue una inmersión, una búsqueda sincera. Al interactuar así, tan íntimamente con la palabra de Dios en esas planchas, Lehi se abrió a una mayor influencia del Espíritu. Interesante. Revelación hoy, si las abordamos con fe, con diligencia. El conocimiento que encontró ahí catalizó más luz en él y lo llevó a profetizar sobre su propia gente, su descendencia. Entonces veamos qué encontró. ¿Qué había en esas planchas que lo impactó tanto, que las llamó tesoros inapreciables? Menuda forma de describirlas. Es que lo eran, sin duda. El texto detalla bastante el contenido. Primero dice, los 5 libros de Moisés, o sea, la Torá, el Pentateuco, la base de todo para ellos. Correcto. Tener la ley de Moisés era vital. Sin ella, ¿cómo mantenían sus prácticas, su estructura, su identidad como pueblo del convenio en una tierra nueva? Era el fundamento. Luego menciona una historia de los judíos desde el principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías. Eso es tremendo. Un registro histórico completísimo hasta su propio tiempo. Piensa lo que significaba. No era solo historia antigua, era su historia reciente. Los eventos que los llevaron a huir de Jerusalén les daba contexto. Les recordaba las intervenciones de Dios antes. Y las advertencias de los profetas sobre la destrucción que venía. Exacto. Era un espejo de su realidad. Y algo muy personal, la genealogía de sus padres. Puedo rastrear su linaje hasta José, el que fue vendido a Egipto. ¿Por qué era tan importante eso, más allá del orgullo familiar? En esa cultura la genealogía era todo. Definía tu tribu, tus derechos y, sobre todo, tu conexión con las promesas hechas a los patriarcas. Ah, claro. Al confirmar que descendía de José por Manasés, Lehi no solo conectaba a su familia con las raíces de Israel, sino que podía reclamar las bendiciones prometidas a la casa de José. Bendiciones de prosperidad, guía, herencia. Temas súper relevantes para ellos en ese momento. Reforzaba su legitimidad, digamos. Y su derecho a las promesas divinas, ¿sí? Y finalmente, lo que quizás es más sorprendente, las profecías de los santos profetas desde el principio hasta Sedequías. Pero no se queda ahí. ¿No? Y aquí es donde se pone realmente interesante. El texto añade que sí, había profecías de Jeremías, su contemporáneo, pero también de profetas que no están en nuestro Antiguo Testamento, Senos, Senoc, Nehum y Esías. Este punto, las fuentes analíticas lo resaltan muchísimo. Lo que Lehi y Nefi tenían era, según esto, una colección de escrituras, bastante más extensa que el canon del Antiguo Testamento que conocemos, el que se consolidó después. Más libros, más profetas. La estructura que describe Lehi, historia, profetas, genealogía, se parece a cómo se organizaban los textos judíos, como el Tanaj. Pero el contenido específico, sobre todo estos profetas adicionales, apunta a una biblioteca sagrada más amplia. ¿Y qué implica encontrar esos nombres? Senos, Senoc, Nehum, Esías. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, vemos la posibilidad de que la tradición de escrituras en el antiguo Israel fuera más rica, más diversa de lo que a veces pensamos. Que había más textos circulando. Podría ser. Para Lehi y Nefi, estos no eran nombres raros. Eran profetas cuyas enseñanzas, guardadas en esas planchas, eran parte de su herencia. El libro de Mormón cita mucho a Senos y a Senoc después. Enseñaron cosas muy claras sobre Cristo, sobre Israel. O sea, tener acceso a esas voces les daba una perspectiva teológica quizá más completa. O con más matices sobre temas clave. Perspectivas que, para los que se quedaron en Jerusalén y pasaron por todo lo que vino después, quizás se perdieron o no entraron en el canon final. Plantea preguntas sobre cómo se formaron los cánones, ¿no? Exacto. ¿Y qué otros registros pudieron existir? Wow. O sea, no eran solo más profetas. Sus enseñanzas eran parte integral de la revelación de esa época, según este registro. Y la familia lo captó al toque. De inmediato. El texto insiste. Lehi y Nefi dijeron que eran de gran valor, que obtenerlos fue sabiduría del Señor. Sentían que había una razón divina detrás de todo el riesgo. Claro. Y el propio Nefi, al escribirlo, explica por qué eran tan importantes. No era solo un tesoro cultural, era una necesidad existencial. ¿Cómo así? Primero, la vitalidad espiritual. Lo dice clarito, eran esenciales para preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos.
y en otras partes se dice que sin ellas se hubieran degenerado, perecido en la incredulidad. El ancla doctrinal, entonces. Totalmente. En un lugar nuevo, aislados, sin profeta cerca, las planchas eran la fuente principal para mantener viva la fe, la comprensión de Dios, su propósito. Sin ellas, la deriva espiritual era casi segura. Tiene lógica. ¿Qué más? Segundo, preservar la ley de Moisés. Nefi dice que las buscaron para poder conservar la ley. Ya dijimos, la ley era la estructura de su sociedad, su ética, sus ritos, su identidad. ¿Y estaba grabada ahí? Exacto. Sin ese registro físico autorizado, ¿cómo enseñas y aplicas los mandamientos, los estatutos, a las nuevas generaciones? Se perderían los detalles, las prácticas se corromperían. Tener la ley escrita era clave para el orden y la fidelidad al pacto. Y tercero, mencionaste el conocimiento histórico y doctrinal. Sí, eran una fuente irreemplazable de eso. El ejemplo que da Nefi de cómo sabía la historia de Moisés y el Éxodo por este relato auténtico es clave. Poder leer las historias de Dios actuando en el pasado. Reforzaba su fe en que Dios podía y quería actuar ahora. Les daba precedentes, modelos, advertencias. Era la memoria colectiva que sostenía su fe presente y su esperanza futura. Y además, como vimos, tenía doctrinas y profecías específicas, como las de Cenós, que formaban su visión del plan de Dios. Hay un detalle más que mencionan las fuentes, sobre Isaías y el contexto de los textos. Ah, sí. Interesante. Las planchas son del 600 a.C., más o menos. Y el libro de Mormón, sobre todo Nefi y Jacob, citan capítulos enteros de Isaías, seguramente copiados de ahí. Directamente de las planchas. Exacto. Y algunos análisis dicen que si es así, esas citas podrían ser de las copias más antiguas que existen del texto de Isaías, anteriores a los rollos del Mar Muerto. ¡Wow! ¿En serio? Tendría implicaciones para los estudiosos de la Biblia, ¿no? Una ventana a una versión muy antigua de Isaías, preservada por otro linaje. Una conexión textual fascinante, sin duda. Y para ubicar todo esto, recordamos que este capítulo 5 es parte de la historia que Nefi está contando sobre su padre Lehi, el inicio del viaje. Correcto. Establece desde el vamos la importancia central de las Escrituras. No es un episodio más. Para nada. Es fundacional para todo lo que viene después en el libro de Mormón. La obtención y el contenido de estas planchas no son algo secundario. Son la base sobre la que se va a construir la fe, la cultura, la historia nefita y la manita por 1000 años. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vaya recorrido, ¿eh? Desde la angustia de Saría al alivio y la certeza. La conexión entre estudio y revelación. El contenido increíble de las planchas ley, historia, genealogía, profecías, con profetas extra como Cenós. Un paquete completísimo. Y entendimos por qué eran indispensables. El salvavidas espiritual, el garante de la ley, el depósito del conocimiento sagrado para no perderse en la incredulidad y guiar al futuro. Literalmente, el cimiento espiritual y cultural de un pueblo nuevo en un mundo nuevo. Sin ellas, la historia sería completamente diferente. O no existiría tal como la conocemos. Exacto. El libro de Mormón no sería lo que es. Y toda esta exploración nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? Que sale de cuánto valoraron estos registros específicos. A ver, si tanto énfasis pusieron en conseguir y guardar estas planchas, con este contenido particular, más extenso que otros cánones, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de la escritura sagrada, de la revelación? Buena pregunta. ¿Cómo influye que existan o que se pierdan, como quizá pasó con Cenós en otros lados? Colecciones así, en cómo entendemos la comunicación de Dios a lo largo de la historia. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo viaja el conocimiento sagrado. Si es una línea recta o algo más complejo, con ramas que florecen y otras que se secan con el tiempo. Quizá la revelación ha sido, más abundante y diversa de lo que a veces suponemos, basándonos solo en lo que sobrevivió de forma masiva. Una idea potente para seguir pensando. ¿Ha sido realmente revelador, valga la redundancia, examinar tan de cerca este momento y el tesoro que eran las planchas de bronce para Lehi y los suyos? Sin duda, un pilar fundamental.